¿Qué tal, jóvenes? Estamos aquí en un nuevo club social con un invitado muy especial para mí, en un podcast también muy especial, muy friki, de estos que solo escuchan 10 personas. Vamos a hablar de él, de su sistema de programación, vamos a desgranarlo a fondo. Es un colega de profesión con el cual nosotros tenemos conversaciones mediante WhatsApp, dudas, resolvemos problemas. Muy interesante, como vais a ver, don Enrique Gallardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Buenas, señor. Encantado de estar aquí. Bueno, vamos a hacer las preguntas típicas. Vamos a desgranar tu sistema, como ya he dicho. Va a haber una pregunta sorpresa al final, pero como siempre, a modo de introducción, ¿quién es Enrique? Lo primero, muchísimas gracias por invitarme a Trippy. Es mi primer podcast formal de invitado, así que para mí es todo un honor estrenarlo aquí contigo. He visto que por aquí ha entrado gente muy grande del sector y que entro aquí con toda mi humildad, intentando estar a la altura. Así que muchísimas gracias por la invitación y vamos a aprovecharlo al máximo. Y bueno, pues Enrique, pues es un chaval normal, de una familia normal. Está saliendo desde hace más de un año con Camila Andrea Garate Silva, felizmente. Y bueno, da la casualidad de que le empezó a molar el gimnasio hace 9 años y dije, pues, esto está guay. Yo siempre he sido una persona muy obsesiva, de que si me gustaba algo, iba con eso a matar. Y al mismo tiempo nunca me ha gustado ser dependiente de nada. Entonces, claro, empiezo a entrenar y digo, no quiero tener que pedirle ayuda al monitor del gimnasio. Quiero saber yo todo. Me puse a estudiar. Y en ese estudio, algunos amigos míos me veían y decían, joder, sabes bastante, ¿no? ¿Me podrías echar un cable? Y simplemente por la tontería dije, joder, esto me mola un montón, ayudar a la gente a entrenar y a enseñar. Entonces empecé a hacerlo más y me pregunté, hace un año que hice segundo de bachillerato 2 años y dije, joder, podría dedicarme a esto. Me llena más que la otra idea que tenía yo, que era ser diseñador de videojuegos. Probé lo que era la programación y lo odié. Joder, pero el gimnasio me mola entrenar a la gente, esto me podría llenar. Me metí a la carrera de Ciencias del Deporte, fue lamentable, sinceramente, no me enseñaron nada de lo que yo quería, porque a mí lo que me molaba era la fuerza. Ahí era muy dedicado a ser profesor y a mí eso me la trajo bastante al pairo. Algunas asignaturas es algo muy útil, con muy buenos profesores, pero yo iba formándome solo, con esa actitud autodidacta que había tenido desde hace muchos años con un montón de cosas. Y también, al mismo tiempo, soy bastante decidido con las cosas. Entonces, yo sabía que tenía que aprovechar ciertas oportunidades, como la de meterme en el máster, en el momento en el que se me presentaban. Y simplemente por currar, estudiar, buscarme la vida y querer ser mejor cada día más y más y más, y realmente estar implicado en mi trabajo y tener pasión en lo que hago, pues no es que tuviese la suerte de que me apareciesen oportunidades, que también, sino que tuve la mentalidad de aprovecharlas al máximo. Y bueno, de hoy poder estar aquí contando mi metodología y hablando contigo, porque algo de ruido he hecho, al parecer. No, así es, algo de ruido y bastante interesante. Ya iremos viendo poco a poco que compartimos visión, por así decirlo, de algún modo, dentro de las pequeñas variabilidades que pueda haber a la hora de programar cada uno, pero compartimos esa visión más soviética, por decirlo de algún modo, igual por nuestras creencias o porque estamos más cómodos ahí. Como atleta, competidor, ya conocemos un poco tu faceta como entrenador, cómo surgió, y como docente, tu faceta de competidor y powerlifter, ¿qué nos puedes contar para contextualizar? Bueno, algo que destaca mucho de mí es que mi cuerpo no está a la altura de mi mente. Yo pongo mucho más fuerte a la gente con la que trabajo de lo que me he puesto yo. ¿Por qué? La pregunta es, si sabes tanto, como me dicen muchos mis haters, mis queridos haters, esos que más que saliva tienen bilis, si tanto sabes, ¿por qué tú no estás levantando 300 kilos? Si fuese tan sencillo reducirlo todo a solo el conocimiento del gimnasio, pues todos los mejores entrenadores del mundo también serían los mejores atletas. Sabemos que no es así. Seiko está gordito. Seiko está gordito y cualquiera le dice a Seiko que no tiene ni puta idea de lo que hace.
Entonces, en mi caso, ¿qué me falla? Esto, mangiare. Pero bueno, Yo vamos a hablar siempre... por qué te falla el comer. Porque tienes más Mm, estrés que una rata en una ruleta. por un montón de cosas, estrés, el que yo desde pequeño, mis padres lo pasaron fatal para que yo comiese y para ganar peso. También hay que poner en contexto. Yo cuando empecé a entrenar pesaba 47 kilos, ahora peso 70. Está bien, has ganado. O sea, he ganado mucho peso. Lo que pasa es que, claro, me comparas con gente que pesa 120 kilos y evidentemente yo estoy así. Pero bueno, a mí me ve personas normales, que es con las personas con las que suelo trabajar, no atletas de élite, dicen, joder, un cuerpazo, estás muy bien. Y no voy a estar con mi cuerpo. Yo no tengo complejo. Lo tuve, pero ahora ya no, yo estoy cómodo con ello. Entonces tampoco tengo esa dedicación, tampoco hago ese sacrificio como para ir más allá. Me esfuerzo, sí, pero estoy ya en ese punto de, oye, si me quedo ya así el resto de mi vida y mientras siga teniendo buena salud, yo estoy contento. No, Porque a mí ya tu lo que objetivo es más, otro. eso es, a mí lo que más me importa ya son mis atletas, ponerlos Eso es. fuertes a ellos. Y hombre, he competido, me gusta la competición, quiero volver a competir, pero yo no soy un gran atleta. Yo siempre lo digo, yo no soy un gran ejemplo de atleta. Soy un ejemplo en el sentido de la mentalidad. Porque cuando yo entro al gimnasio, yo estoy modo atleta, no modo entrenador. Estoy modo atleta. Y mi entrenador me pone cosas que David Nicol me pone cosas que yo a priori pues no me pondría, o no le pondría a nadie, pero yo las cumplo a rajatabla. Y puede ser una metodología totalmente opuesta a la que uso yo, pero yo ahí estoy en modo robot. Mira, lo que me pone mi entrenador va a misa. Y le mando vídeos de todo. Y cumplo con todo. Y si no cumplo con algo, luego lo intento compensar. O si no le doy explicaciones, le explico todo, le cuento todas las cosas al día. En ese sentido sí que doy ejemplo de cómo me gusta que sean mis atletas conmigo. Muy bien. Nos queda bastante claro. O sea, prácticamente tú te dedicas 100% al trabajo de entrenador con toda la energía, sacrificio que ello te supone y prefieres priorizar eso antes que tu carrera competitiva. También he de decir que Exactamente. que has dicho anteriormente, tus haters, la bilis, es una reacción muy simplista la que emplean ellos porque Sí. seguimos anclados en la imagen de el entrenador tiene que estar chetadísimo y mamadísimo para justificar sus resultados, cuando eso no es así. Pero vivimos esa imagen de superficialidad del fitness que igual quizás en la halterofilia no esté tan marcada, pero dentro del mundo, como siempre digo, del powerlifting, incluso culturismo, que es tan underground, la gente tiende a fiarse más de la imagen que de la ciencia y la cabeza. Fíjate que es más en el culturismo que en el power. En el power no me da tanto esa impresión. De hecho, fíjate que en el power tenemos nuestros roces, ahí sus piques, pero desde siempre que yo he estado en los dos mundos un poco, yo a ver, cuando empecé yo ya era powerlifter y yo ya me decía a mí mismo powerlifter, pero al final dediqué muchos años a la hipertrofia, entonces ahí por pitos y flautas acabas tocando con el culturismo y porque ya es una cultura suburbana, acabas topándote con él. Yo siempre he visto muchísima más toxicidad, pero 100 veces más en el mundo del fitness y el culturismo que en el mundo del power. Porque en el mundo del power al final sabemos todos que las cosas hay que pensarlas, hay que estudiarlas. Hostia, Enrique, se está cortando. No, Los mejores no. atletas del mundo entrenar así. Uy, ¿se ha cortado? ¿Qué? Sí, se ha cortado. ¿Ha pasado algo? Yo no sé, ¿por dónde te has quedado? En el culturismo. Pues decía que en el culturismo hay muchísima más toxicidad que en el power. En el power, al final ya estamos más adaptados a esta visión de que para conseguir grandes éxitos tienes que pensar, tienes que planificar, tienes que estructurar muy bien tu entrenamiento. No vale hacerlo todo a lo loco, no vale ir al fallo en todo y entrenar a muerte, porque si no lo veríamos de los mejores atletas del mundo y no es así. Y también hay muchas referencias. Y bueno, y también porque la competición es más objetiva, ¿no? Al final aquí ya no va de opiniones. ¿Quién es más fuerte? ¿Quién es menos fuerte? Aquí no hay opiniones. Si tiras más kilos, eres más fuerte. Y punto. Así es, así es. No hay debate. Podríamos debatir en el reglamento entre si un peso muerto ha sido bloqueado bien, si esta profundidad ha sido nula o válida en sentadilla. Sí, ahí podemos discutir, pero de fuerza no. O sea, si Víctor tira 320 y Rubén tira 300, Víctor es más fuerte. Punto. Ya está.
No hay más debate. Luego sí que hay debate, ya, pero es más fuerte en esto y en esto otro. Ya, pero es que en lo otro me toca los cojones. Esto es powerlifting. Sentadilla, banca y muerto, no tiene más. Luego en Strongman serán otras cosas, pero en lo que concierne al deporte de powerlifting es sentadilla, banca y muerto, y el que más levanta en esto gana. Entonces en el power sí que veo muchísimo menos ego en ese aspecto. Hay ego por parte más de los atletas más altos, que les ha costado mucho llegar, que han nacido de piques dentro de la comunidad, sobre todo en España. En España es donde más piques veo de esto. En otros países del mundo es como todo mucho más sano, la comunidad. Pero pese a todo, a mí me parece muy sana la comunidad del power en comparación con la del culturismo, que ahí los egos son desmesurados. Ahí los egos son que no entran en las cartas. Es impresionante que tienes que ser Joan Pradels ya para tener una opinión del entrenamiento. A la mínima ya te menosprecian si no tienes un brazo de 50 centímetros de perímetro. Sí, 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 sí. Y luego van por la vida opinando de que si la press de banca con arco es trampa, que si el peso muerto sumo es trampa. Vamos a ver que tú no eres powerlifter. Tú no puedes opinar de... Si a mí no me dejas opinar de culturismo por estar así, tú no puedes opinar de power porque tú no haces power. Esa misma regla de tres. Pero al final es como en su día dijo el bono de Tarraco, todos somos muy putos con el culo ajeno, ¿no? Sí, sí. Bien, buen argumento. Bien, bien, bien. Vamos a pasar directos ya a tu manera de programar. Hecha esta breve introducción, muy interesante, por cierto. Daría para debatir más, pero lo guardamos para futuras ocasiones. Estás llevando cambios físicos a través de la programación de powerlifting. ¿Vale? De aquí sacaremos dos preguntas. Cuéntanos un poco cómo es esto. A ¿Podríamos ver, no llamarle tiene power mucho. building? Sí, es cuando alguien que sea muy purista de la metodología clásica de Power ve mi metodología, no es Power, es Power Building. Hombre, cómo te salga de los cojones. Lo que consigo yo es que la gente se ponga súper fuerte y levante unas marcas de escándalo. Para mí eso es Power, porque yo estoy centrado en el Power. ¿Qué pasa? Lo mismo de siempre. En esta charla va a salir muchas veces el mismo tema, que es el reduccionismo. La gente tiene una visión de túnel, de todo, de todas las cosas que hay en su vida. Y el entrenamiento no es una excepción. Entonces ellos lo que ven es entrenar al fallo, levantar peso, repetir, comer, dormir. Ya vale, pero es que esto tiene más chicha. La fuerza no es una adaptación, es una habilidad. Y depende de otras tres condiciones. Las adaptaciones estructurales, que es la hipertrofia. Mira, me da igual que Anatoly, que no sé qué, que pollas en vinagre. Si tienes más masa muscular, vas a ser más fuerte que si no la tienes. Ya está. Es termodinámica, pura y dura. Sí. Si tienes más tejido contráctil, vas a ser más fuerte que si no lo tienes. Luego podemos debatir de si una persona que pesa menos puede llegar a ser más fuerte que una persona que pese más. Sí, porque ahí depende de las otras dos condiciones. Pero esta es básica, la hipertrofia. Es ya la que da la causa de que yo consiga cambios físicos por el medio del power. Y yo priorizo mucho esta. Pero luego tiene las adaptaciones neurales, que es, como yo le explico mucho a mis chicos, que nadie se me ponga aquí técnico y súper pijo porque no, yo trabajo con gente normal, no con eruditos, así que hay que explicarle con un idioma que ellos te entiendan. Es como enseñarle a tu sistema nervioso, a tu cuerpo, a usar este músculo de forma eficiente. Me vendrá algún tocapolla que no ha entrenado a nadie en su puta vida y dirá, es sincronización del sistema nervioso, sincronización intermuscular. Conexión mente-músculo. Conexión mente-músculo, bueno, eso vaya apoyadas es. Y luego tienes la parte de lo que es habilidad técnica, que es la práctica. Porque tú puedes ser Coordinativa. muy fuerte, claro, tú puedes ser muy fuerte en sentadilla, pero luego haces una sentadilla barra baja, luego haces una sentadilla barra alta y de repente te cae el rendimiento una barbaridad porque no estás adaptado a la sentadilla barra alta. Y ahí ya, como es tan parecido, si te cae tanto el rendimiento ya no es tan dependiente de masa muscular para nada y de adaptaciones del sistema nervioso tampoco, porque tienes la máxima sincronización ya desarrollada. Entonces ya lo único que queda para descartar es la parte de la técnica. Y eso se confirma cuando pasan 3, 4 semanas y de repente tu rendimiento ya se ha disparado y ya has llegado a igualar casi tu otro movimiento. Las adaptaciones más rápidas son las de la técnica, porque es aprendizaje motriz, simple y llanamente, es muy sencillo. Entonces, ¿cómo consigo yo que las personas se pongan grandes
y no solo fuertes por medio del power. Porque es que es una condición necesaria. Es que yo no puedo poner a alguien en una sentadilla de 200 kilos si no le pongo una pierna enorme. O si no le pongo unos erectores como una tubería de PVC. Así es. Entonces, mucha parte de la preparación que llevo yo, que ya veremos que es por bloques, gran parte de ella, si no toda, tiene mínimo algo de trabajo de hipertrofia todo el rato. Hay veces que es más centrado en ello y otras veces que se deja más en un segundo plano. Pero siempre se está dando trabajo de hipertrofia, bien sea por los básicos o variantes o por los accesorios. Porque es fundamental mínimo mantenerla. Muy bien, perfecto. Ya hemos presentado el estado de la cuestión. Nos queda 1 hora para redactar el cuerpo de esta pequeña tu tesis. Así que nos vamos a remangar, nos vamos a meter en materia y cómo programas desde cero. Vamos a desgranar todo tu sistema porque es súper interesante. Incluso has dado nombre a ciertos bloques, no quiero ir revelando, que son tuyos y empleas, por ejemplo, para cimentar la técnica de tus atletas. No digo más, te dejo libre. Partiendo de la base de que si no planificas te dan por culo, dicho esto, y de que hay que cumplir siempre los principios del entrenamiento, tengo también una premisa que llevo bastante a rajatabla y cada vez la confirmo más. Cuanto más aprendo de esto, más la confirmo. La individualización está sobrevalorada. Punto. Uf, O sea, una, eso ya, una ahí levanto afirmación. ampollas. Ahí levanto ampollas. Sacaré un reel de esto, sacaré un reel. Ahí levanto ampollas porque encima en España hemos interiorizado mucho las estrategias emergentes. Y ojo, yo he aprendido mucho de esta metodología y hay un momento para Yo usarla. también. Pero una cosa es verle su utilidad y otra cosa es ponerlo en todo. Está muy bien el ketchup, pero yo no se lo echaría al chocolate. ¿Vale? La individualización está muy bien para los pequeños detalles. No digo que sea inútil, cuidado. Digo que está sobrevalorada, que se le da demasiada importancia, porque hay otras cosas más importantes. No me puede venir alguien a decirme, por poder puede, pero no hay debate en que la sentadilla le va bien a todo el mundo. Luego habrá que ver qué es sentadilla. Pero yo he tenido que discutir con gente diciendo, no, es que a mí la sentadilla no me va bien para desarrollar la pierna. Depende del fémur. No, no, me da igual el fémur, me da igual la movilidad. Mira, mientras tengas piernas puedes hacer sentadilla. ¿Qué pasa? Se tiene que adaptar. Si tienes un fémur muy largo, te pondré tacón. Si no, si te caes para atrás, te pondré sentadilla cajón para que vayas aprendiendo a hacer el patrón, poniendo la pisada más abierta, más cerrada. ¿De dónde me vuelvo loco con la individualización? Es en la técnica. En la técnica yo soy el tío más emergente que hay. O sea, ahí yo soy súper cuadriculado de que tú ves a dos atletas míos y no tienen la misma técnica, cualquiera de los dos. Nadie tiene, de todos mis atletas, habré entrenado a 200 personas en estos años. No ha habido una sola persona que tenga, dos personas que tengan la técnica igual en todo. Siempre hay algún detallito en el que cambien porque su cuerpo es distinto. Ahora, todo el mundo, todo el mundo, esas 200 personas han hecho sentadilla libre, profunda, con barra alta y sin cojincito. Todos, ¿eh? Absolutamente todos. No se salvó nadie. Y he entrenado a chavales más jóvenes, a críos. He entrenado a ancianos. He entrenado a adultos. He entrenado a personas con enfermedades crónicas. A personas con obesidad. A personas con trastornos alimenticios rozando la anorexia o directamente anorexia. Mujeres, hombres, gente con más pasado deportivo, gente totalmente novata, gente que viene de profundo sedentarismo, gente con todo tipo de lesiones, meniscos rotos, ligamentos cruzados anteriores, operaciones de cadera, gente que tenía un clavo atravesado en el fémur, hernias discales. He entrenado gente de todo tipo. Menos cardiópatas, porque yo siempre he sido una cosa que he puesto yo el límite, porque no me Sí, fiaba. no, uff, Yo no eso es un lío, tío, no. Es mejor que no. ahí yo no me fío. Pero con todos los demás, he trabajado con todo tipo de personas y todas han aprendido a hacer una sentadilla. Evidentemente no todo el mundo ha llegado a 200 kilos, ojalá, pero todo el mundo ha aprendido a hacer una sentadilla y ha mejorado esa sentadilla y ha conseguido una técnica buena. Entonces, esa es una de las cosas más importantes para mí a tener en cuenta. Por eso, mi metodología se basa mucho en normas generales. Yo soy muy defensor de Jovanovic, de la metodología de Jovanovic, de la periodización ágil. Porque cuando le buscas tanto los puntos sobre las IES de qué es lo que realmente necesita esta persona,
Una de dos, o utilizas reglas generales y vas descubriendo a esa persona con el tiempo, que es lo que hago yo, o no empiezas nunca, porque estás siempre buscando, buscando, buscando qué es lo que le tienes que poner, no le pones nada, pues al final no empieza. Por Pero el tiempo encima va a haber cosas. tienes que tener unos márgenes para empezar. O sea, estamos hablando de la Eso es. individualización, pero si no tienes unos márgenes basados un poco en unas creencias, en unas cosas que tú ya has comprobado que funcionan, muchas veces es como sentarse delante de un lienzo en blanco que les pasa a los pintores y dices, hostia, ¿qué hago? Es el peligro de la extrema individualización. Perdona por el apunte, que coincidió contigo. A mí me gusta mucho también el ADEM, lo tengo el libro como una Biblia Sí. y coincido plenamente, pero creo que muchas veces debemos tener unos márgenes para poder empezar. Si no, que dices, a 3x10, ¿sabes? Pero, y que no puedes controlarlo todo. También los más puristas emergentes se piensan que pueden controlar todo el ruido. Para mí, las estrategias emergentes contradicen directamente la teoría de los sistemas dinámicos complejos. O sea, tú das por hecho que vas a entender cómo funciona un sistema complejo, que lo puedes predecir en el momento en que lo observas, y no. ¿Qué pasa? Yo acepto esto, digo, vale, ya que no lo puedo predecir, voy a hacer la aproximación más cercana. ¿Qué pasa? En vez de tener que hacer una observación a una misma persona, pues coño, somos todos seres humanos y condiciones muy similares tenemos la mayoría. Entonces, lo que le funciona a uno es muy probable que en gran medida le funcione a otro. Ese es mi punto de partida. Entonces, yo observo mucho, aprendo mucho de ello, pero yo traspaso cosas de unos atletas a otros para experimentar entre ellos. Y ahí es cuando ya voy aprendiendo lo que es individualizar de verdad. Cuando digo, oye, esta no le ha funcionado a este. Voy a probar esta otra cosa. Ah, esta mira, sí que le ha funcionado. Pues ahora con un atleta con estas características, voy a aplicarle lo mismo para ver si se replica el comportamiento o si se debe a otras condiciones del otro atleta que le ha hecho funcionar esa metodología. Dicho eso, sentadas estas bases, yo planifico por bloques y utilizo en Power una metodología diferente ahora mismo, recientemente, que en hipertrofia pura y dura, en culturismo. Pero siempre por bloques. En Power, 5 bloques. En hipertrofia, 3 4. Ahí ya digo, mi metodología ya está abierta porque estoy jugando. Estoy juguetón yo siempre. Bloque número 1, bueno, y que todos los bloques están basados en gran medida de la metodología de RV, de Rubén y Víctor, porque son mis profes. Donde mamado Espera, más, pues yo me espera que se cortaba. cortaba un momento. Ahora. Yo he ido aprendiendo sobre todo de Rubén y Víctor, por eso mi metodología, los 4 de los 5 bloques básicamente son suyos, al menos el nombre. Luego en forma de hacerlos es muy diferente a cómo lo hacen ellos, porque yo puse mi estilo propio y cogí un poco de diversas metodologías que hemos aprendido del máster. El primero es el bloque de hipertrofia, que el bloque de hipertrofia, ya digo, probablemente es el más diferente al que hacen Rubén y Víctor. Yo mamé mucho de Mike Israetel. Sí. O sea, yo le critico muchas cosas, porque hay algunas veces que se tiene unos triples que no son ni medio normales, y él toma como ley de Dios un estudio que está súper mal hecho. O sea, él mismo debería cuestionar un poco más la metodología de ciertos estudios por ser doctor él mismo en fisiología del ejercicio. Pero bueno, hay algunas otras cosas que me gustan mucho de él, que es una metodología simple para la hipertrofia y basada en los principios del entrenamiento. Entonces es un entrenamiento muy básico, el bloque de hipertrofia. Busco trabajar en variantes, hacerte fuerte en variantes, Para sin, los que no lo sepan, Mike Israete aboga por la gestión del volumen a través de series. Mínimo volumen, volumen medio, volumen máximo. A modo de resumen, solo comento esto. sí, él creó o puso nombre a algo que ya conocíamos la mayoría, que eran los marcadores de volumen, que es básicamente las dosis de entrenamiento. Les puso unos márgenes basándose en normas generales, en la observación. Pero yo me refiero más a la metodología en cuanto a cómo organizaba él el entrenamiento. El entrenamiento es con poco volumen, en realidad, pero con mucha calidad del entrenamiento, mucha calidad de técnica, buscando siempre ese punto mayor para no tener que hacer una serie más, por hacer esa técnica bien. Pues son sesiones de 5 o 6 ejercicios, con 2 variantes normalmente, 3 máximo, y luego trabajo accesorio de todo. Y se trabajan pues prensa, búlgaras, de bíceps. Ahí también me puedo poner bastante juguetón tipo Merigo, poniendo cosas raras en los accesorios para que Vale. transfieran a los básicos.
No es poner accesorios a lo loco, le pongo, ¿tiene que hacer Sí, bíceps? Cualquier curl de bíceps, no. O sea, yo lo premedito, yo elijo los accesorios más o menos con la misma importancia o justo por debajo que los básicos o las variantes, porque son entrenamiento y todo lo que se hace en el gimnasio cuenta. Pues todo tiene que ir alineado al mismo objetivo. ¿puedes Pero poner al un mismo tiempo, ejemplo? Por ejemplo, con un remo para una ¿no? chica ligera, por poner un ejemplo. Para una chica ligera, depende de qué haga en el muerto. Si ella hace frecuencia 1 en muerto, le puedo poner el día a 3 días de hacer el muerto primario, el único muerto, le puedo poner un Penley en el bloque de hipertrofia, porque ahí va a tener normalmente menos carga axial o menos fatiga sobre la espalda por trabajar con variantes autolimitantes, por estar trabajando con una sentadilla que expone más su punto débil. Entonces me puedo permitir darle más caña a la cadena posterior con las tracciones. Por eso le puedo meter ahí un Penley. Pero en un picking yo no metería un Penley ni de coña, ni de El puta coste, coña. coste-beneficio le va a Pero quitar. para un atleta que es muy demandante de cadena posterior, ahí no diferencio, por ejemplo, mucho en chicos y chicas. ¿Ves? Ahí ya diferencio sobre todo en cuanto a fatiga generada. Alguien que es muy demandante de cadena posterior, le pongo un Seal Row, un Helms Row, un remo en máquina con el pecho apoyado, un remo en T, depende de la maquinaria que tengan en su gimnasio, pero algo sin carga axial. Efectivamente. Entonces, siempre también tengo yo la manía, entre comillas, no me gusta poner a nadie más de 5 días, o sea, 5 días de entrenamiento o más a la semana. Siempre a la mayoría les pongo 3 4 porque lo mismo, trabajo con personas normales y corrientes que tienen trabajo, que tienen vida. Y yo mismo he entrenado durante un tiempo 5 días y si no vives por y para esto, se te hace insostenible. Porque hay muchas veces que tienes que mover sesiones, es lo Y que se hace hay. bola, se La hace planificación. volar. Sobre el papel todo queda muy bonito, pero el papel tiene que poder plasmarse. Entonces, la gente normal y corriente, el 99,9% de las personas van a necesitar 4 días de entrenamiento y muchas veces 3. Y vas a tener que poner las cosas importantes en 3 días. Y se puede. ¿Qué pasa? No vas a poder ser tan purista. No vas a poder hacer las cosas a la perfección como a ti te gustaría. Para ahí es donde entra la frase de Jovanovic, que es mejor robusto que perfecto. Entonces yo les doy resultados sostenibles para ellos, porque eso es lo importante. Yo prefiero que estén 2 años, 3 años, 5 años, 10 años entrenando sin parar y divirtiéndose en ellos sin quemarse, que estar 3 años dándolo todo y a tomar por culo el power. Porque en 3 años no consigues lo que consigues en 10, haciendo las cosas decentemente. Ujú. Es mejor eso. Y aparte no se lesionan tanto. Por lo que suele ser, mi ideal son 4 días a la semana, se dividen siempre en todos los bloques. Sentadilla primaria, press de banca secundaria. Día 2, peso muerto secundario, banca cuaternaria, se hace en frecuencia 4. Día 3, banca primaria, sentadilla secundaria. Día 4, se hace en frecuencia 3 de sentadilla, sentadilla terciaria. Se hace en frecuencia 3 de banca, banca terciaria. Y se hace en frecuencia, bueno, el peso muerto primario, evidentemente todo el mundo tiene de peso muerto. Y algún que otro accesorio más ese día. Esa es la sesión SBD estilo noruego, que es con variantes, pero por la frecuencia. Las frecuencias en las que me muevo yo suelen ser siempre 2-4, o sea, son frecuencias moderadas, incluso alguno diría que baja, cuando lo comparas con el método noruego. Pero es lo mismo, es lo que mis chicos se pueden recuperar, les da resultados y les evita quemarse. Y esto lo aplico en todos los bloques. Entonces es simplemente en chicas 4 semanas de bloque, en chicos 6 semanas, progresión lineal, normal y corriente, en hipertrofia. No suelo meter top sets, en banca sí que suelo poner alguna más, porque en banca aplico ahora metodología Gallardo de intensificar un montón, estar siempre intensificando una variante mientras acumulo otra. Ahí sí que meto más top sets. Incluso en el día primario me gusta meter triples, dobles de top set, pero yo no soy muy vanguardista en eso. A mí me gustan las series rectas, volumen normal y corriente, acumular de forma normal, intensidades moderadas, RP5, 8, 3 incluso. Yo juego con RPs 3 sin problema, por esta técnica que busco. ¿En Y qué le doy caña a los... en qué rango de intensidad te mueves de IMR? ¿Entre el 65 al 72?
de Sí, manual. más también en hipoxia hacemos en el 65-70% aproximadamente. Yo no cuento las aproximaciones, hay que decir. Sí, yo tampoco. Pero sí, y luego lo hace Brier y Brier trae cero. Claro. Pero bien hechos, con buena técnica. De hecho, pido vídeos también de los accesorios para que no se les vaya la cabeza. Son muy pesado con hazlo despacito, con la bajada, haz pausa abajo, Tiempo hazlo bajo bien, tensión, haz bien sí, la sí. técnica. Son un desastre. ¿Programas los accesorios, busca sobrecarga progresiva? Sí, siempre. Lo Vale. pongo por RIR, no les pongo carga fija, Y vas pero explorando, ¿no? El RM. no, les pongo simplemente la primera semana RIR 3.4, la siguiente RIR 2.3, RIR 1.0, RIR 0, y encima ahora incluí en el Excel un chivato, le llamo yo chivato, que cada vez que veo detecta cuando alguien progresa y se pone en verde. Ahora, cuando yo hago la revisión todas las semanas, veo si han progresado en todos los accesorios. Si yo veo que no han progresado, les doy el toque de atención. De, oye, no has progresado aquí. ¿Por qué? No, es que no sé qué. No, tienes que progresar. Tienes que meterle más kilos o más repeticiones a esto todas las semanas. Es que no puedo. Vale, ¿y qué hiciste la primera semana? Fue el fallo ya. Pues ahí ya les enseño también a gestionar la intensidad. Es, oye, la primera semana de bloque tienes que ir ligero, porque si no, luego no llegas al final. Y yo quiero que progreses todo el bloque. Y es una cosa que estoy empleando mucho ahora, que es pautar la sobrecarga progresiva a través de porcentajes en el trabajo auxiliar. Obviamente a unas elevaciones laterales no, pero a un hip thrust con barra, a un removo barra, a unas mancuernas, pecho mancuernas, inclinado mancuernas, sí. Tríceps, Yo, bíceps, no tiene sentido, a no ser que sea un bíceps barra muy pesado. pues fíjate que yo lo aplico a todo, ¿eh? Incluso a las elevaciones laterales, porque es un ejercicio más. Hay que cumplir el principio del entrenamiento, hay que progresar. Evidentemente, repeticiones. Yo les dejo un rango de repeticiones. Mira, si esta semana Haces te un haces buffer. 10, claro, esta semana te haces 10, la siguiente 11, luego 12, luego 13, luego 14. Porque yo sé que si estás progresando, estás ganando más masa muscular. Entonces, porque todos los músculos se fatigan. Evidentemente, un hombro no se va a fatigar igual que un cuádriceps, pero igualmente es una sobrecarga progresiva y los principios del entrenamiento se aplican a todo. Por lo tanto, y bueno, de hombro yo puedo hablar. Al menos de eso, ahí mi madre sí que se portó cuando me parió, los hombros. Ahí sí que ando mejor. Así que ahí de hombro sí que tengo autoridad para hablar un poco más que. Yo hago hombro una vez a la semana y los tengo gorditos. Ahí no me puedo Eh, quejar. Tienes la genética bien ahí. Frecuencia, ¿haces la típica distribución de frecuencia 1 en un bloque de hipertrofia o no? Porque esto ya lo hablamos. ¿Me Se te oyes? ha cortado un poco el sonido. ¿Ahora me oyes? Sí, ahora sí. ¿Haces la mítica distribución de frecuencia 1 para resetear total en bloque de hipertrofia, una variante autolimitante alargando el ROM al máximo? ¿O empleas otras estrategias? Es raro que ponga frecuencia 1. Yo es muy raro que ponga frecuencia 1. Suele ser por alguna situación muy concreta. Por ejemplo, mi atleta Amanda. Amanda hace frecuencia 3 de sentadilla y hacía 2 de muerto. Es puller a más no poder. O sea, muy dominante de cadena posterior. Tiene el fémur como más largo que un día sin pan. Sí. Que nos entendamos. Se chepa como un demonio en el peso muerto. Llevo 3 años y pico entrenándola. La he conseguido hacer súper fuerte, tiene un cuerpazo, ha desarrollado un montón, ha ganado una barbaridad de masa muscular, está súper contenta con su cuerpo. Pero la astilla que tengo clavada con ella es que nunca he conseguido que haga un peso muerto con técnica como a mí me gustaría que lo hiciese. Ya, Es como una espalda espalda más recta. plana. Sí. Ya no recta, sino que no se chepe como un dromedario. Entonces, eso evidentemente le genera mucha fatiga en la espalda. Es que ella es muy bruta encima. Ella lo saca a fuerza bruta el peso muerto, es convencional. Así que ya, cada vez que la ponía un poco de caña en el peso muerto a frecuencia 2, ya la empezaban a aparecer otra vez dolor de espalda. Y esta última vez que le apareció dije, mira, a tomar por culo, vamos a ir a frecuencia 1, porque el peso muerto tuyo, la técnica, ya llevo años intentando que la mejores y no hay manera, así que voy a medio rendirme en ella, voy a pasarlo para otro bloque y ahora voy a corregirte simplemente el día primario y el secundario te lo quito y que sea de recuperación de la espalda. A la segunda semana de quitárselo desapareció el dolor. Y ahora dice que le da muy puntual, alguna molestia muy pequeña, pero nada que ver con lo que tenía antes. El peso muerto. Ujú.
en la espalda. Hombre, suele ser un Entonces poco ahí, típico de levantadores con espalda redondeada. eh, También tira ahí poquillo volumen, ¿no? sí, ahí poco. En peso muerto le pongo muy poquito. En sentadilla la machaco a volumen, ahí sí. Y ya hacer sentadilla francesa, que esa es otra. Interferencia Interferencia entre brutal. peso muerto. mm, Entre peso muerto y sentadilla. Entonces ahí hay que hilar fino, hay que tener cuidado de no pasarte en los dos porque te la cargas. Y bueno, en ella frecuencia 1 de peso muerto, pero en la mayoría, si no todos los demás atletas míos, mínimo frecuencia 2 en todo. La sentadilla no le llega a poner nunca más de frecuencia 3. En chicas las suelo poner frecuencia 3, en chicos 2. Hay alguno que ha hecho también frecuencia 3 porque me traía en técnica por el camino de la amargura y digo, mira, te vas a cagar. Y la banca suele ser a frecuencia 4. En chicos la atraso un poquito, les apuro más la frecuencia 3 porque cada vez que la he puesto rápido les aparecían molestias en los codos, sobre todo a los chicos, los que pesaban un poquito más. Hombre, conforme va subiendo la frecuencia, el volumen y sube de categoría, la carga externa produce más fatiga, también sube más la carga externa. Claro, también. Entonces va haciendo más impacto. Me distribuyen más el estímulo, también depende de qué variantes elijas. Te da esa chispa Si también. eliges, claro, yo cuando meto frecuencia en un levantador que no me da mucha confianza de la tolerancia que voy a tener al volumen, le meto variantes que limitan el ROM o Como que un le limitan Board o mucho un la carga. Spoto. Sí, 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 eso va maravilloso. De hecho, uno de mis chicos, que es entrenador, en uno de los testimonios que le hice, él lo destacó porque le llamó mucho la atención. Dice, joder, yo tenía dolor de codo y por eso no podía meter mucha frecuencia en la banca, pero me encantó cómo lo hiciste tú, que me pusiste close grip para trabajar el tríceps que estaba haciendo mi punto débil, pero como sabías que me iba a doler el codo, me pusiste con board y ahí no me dio ningún problema y me ayudó a meterle 10 kilos de récord a la banca en 6 meses. Y así fue. Saber jugar con estas variantes, ponerte un poquito Frankenstein y conseguir exactamente el efecto que deseas. Y Y bueno, a nivel de métricas, eh, ¿qué empleas para analizar el bloque? El RM estimado, número de levantamientos, series. Revela un sí, poco el grueso. todo eso. Sí. Uso todo lo que tengo, básicamente, todo lo que hay. Uso muchas métricas para el volumen. Uso las mismas métricas para todos los bloques. Uso series efectivas para ver la recuperación, porque al final los marcadores de volumen van por series. Series efectivas, para mí es todo lo que no es una aproximación. O sea, puede ser una serie efectiva a RPE 3. A partir del 70%, 65%, más o menos. Sí, tranquilamente, al 65-60%, depende de lo que le haya prescrito también. Y es cerca de a un RPE más moderado, pero con una carga menor, la sigo contando. Por ejemplo, a 8 repeticiones, yo empiezo los bloques con el 62% del RM. A 8 repeticiones en un básico. Una variante autolimitante le tienes que bajar más. Puedo prescribir un 50% del RM y eso para mí es una serie efectiva. Porque lo efectivo al final va a depender de la carga, el esfuerzo, y el esfuerzo mismo va a depender tanto del esfuerzo del sistema nervioso para aplicar fuerza como para mantener la técnica. Es como no va a ser efectiva una serie que pese a que no te demando mucho esfuerzo de aplicación de fuerza, estás haciendo un esfuerzo enorme para realizar una buena técnica y que no entren a la ecuación tus atractores y tus puntos fuertes y que deteriores la técnica o vuelvas a tus manías. Hay un esfuerzo muy grande, allá hay entrenamiento, por supuesto, y eso entra en el panorama general de la progresión. Y si no me es un entrenamiento ya efectivo en ese punto, pues mira, al menos me sirve para disipar fatiga y sigue siendo útil. Entonces, tanto como que ese tipo de entrenamiento sea inútil, no. Es inútil si lo pones fuera de contexto. Pero siempre que contextualices cada cosa, cualquier herramienta puede valer. Cualquier herramienta es útil para la función para la que está adecuada. Todo. El RPE, el porcentaje de RM, lo que llamo yo el medio RPE, el RPE inicial, que luego lo conviertes en carga fija. Esto son herramientas que en cada situación son más adecuadas unas u otras, entonces yo las aplico todas. Para cuantificar utilizo series efectivas, tonelaje, número de levantamientos, utilizo las tres, porque cada una me dice unos datos distintos. Para la intensidad,
Utilizo principalmente la intensidad media relativa para asegurarme de que se está consiguiendo una intensidad mínima en el bloque o dentro de unos márgenes. Pero también me guío mucho por el RPE. Yo siempre me fijo que esté el RPE dentro de unos márgenes, esté siempre en bloques de acumulación por debajo de RPE 8, si no mal, porque ya la fatiga que se dispara, básicamente, a mi parecer, y para el volumen que mando yo no vale la pena. Se deteriora mucho la técnica también, si te subes mucho del RPE, ahí es donde entra la variabilidad de la técnica, que si te das cuenta en la tabla de Prilepin, más o menos donde entra la variabilidad de la técnica es a partir del RPE 7. Sí. Entonces, por eso yo siempre por debajo de RPE 7 y más en gestos que son muy, muy determinantes en técnica. Eso no quita que pueda meter top sets a más intensidad para trabajar esta parte. Pero lo bueno que tiene la intensidad es que no necesita mucho volumen a alta intensidad. Con que metas un par de top sets, ya consiguen un efecto maravilloso. Y luego el resto lo puedes conseguir con simplemente volumen. La parte de hipertrofia es que el volumen puede acabar compensando la intensidad. Y encima, como lo haces con buena técnica, ya llegas a tirar eventualmente la alta intensidad con una técnica impoluta. Y esto hunde mucho. Por algo los rusos gobernaron el Power 20 años. Para Por esto algo hace fue. para esto hace falta una buena educación del atleta. También, para que maneje una buena técnica con un alto volumen. Di que la intensidad es moderada en tu sistema y le va a permitir eso. El problema que veo yo aquí puede ser el foco que mantenga en las series. Que le quite ese no tener presión de decir voy a un 80% a un por 10, ¿sabes? Sí, Tengo que total. hacer, yo que sé, un 5 por 10 con el 70%. Bueno, pues la última serie, ¿sabes? Ahí sí que veo que le pueda quitar un poco de importancia. Ahí tiene que tener esa educación de mantener el foco a las 5 series. Eso es. Pero por eso estoy yo tan pesado siempre pidiéndoles vídeos y corrigiéndoles todo. Ellos son de mandarme un récord de repeticiones o un PR celebrando, miren lo que he hecho, he conseguido récord. Y yo, todos más pegados al cuerpo. O muy bien, pero todos más pegados al cuerpo. Pon las piernas mejor, mejora esa respiración, has hecho esto así. Yo siempre les pongo una pega. Entonces siempre comento esa búsqueda de la excelencia. Y ellos ya lo saben, yo soy muy obsesivo con eso. Y desde el principio les digo, oye, te voy a estar corrigiendo hasta cómo meas, literalmente. Porque la técnica va a ser lo primero de todo, va a ser la prioridad máxima. Claro, cuando ellos se saltan una carga fija que les ponga yo, les echo una bronca que no saben ni dónde meterse. Porque yo básicamente me tomo que te cambies tú la carga, lo tomo como una falta de respeto. ¿O qué pasa? ¿No confías en mi criterio? ¿No confías en mi trabajo? ¿Crees que me he equivocado? ¿Me estás llamando gilipollas? Claro, tú eres una persona también que planifica el bloque, como ya hablamos nosotros No. en nuestras conversaciones. Planificas el bloque ya desde el inicio de que te pones a trabajar con ese atleta y lo dejas todo cerrado. Tú te has pegado una comida de cabeza y por eso te lo tomas así, tan personal, por decir de algún modo, para que nuestros oyentes lo entiendan. Sí, planifico todo el mesociclo, en mi caso. En chicos, ya digo, son 6 semanas, en chicas 4, normalmente. Y dejo esas 4 o 6 semanas ya plasmadas, con a veces alguna cosilla abierta. Puedo dejar el slot de la carga abierto para, al hacer la revisión, pongo lo que considero en base al RP que me ha apuntado del atleta, el feedback. Pero normalmente ya me he acostumbrado a dejarlo todo puesto, porque ya digo, la planificación, el 99% de las veces es lineal. Ahí lo mismo es. Está muy bien la ondulante y la de oleadas y las he usado. Y en muerto, por ejemplo, me gusta mucho usar picking ondulante. Sí. ¿Es necesario? No. No, porque es una forma de planificar que requiere ya que el atleta tenga un nivel. Ten en cuenta que la ondulación, su principal función es que el atleta se recupere Disipar entre fatiga. tiradas. Claro, porque de cada tirada que hace acaba KO. Yo Cuando tú creo que ves un eso es atleta, para gente ya que tenga, pues yo qué sé, o 700, sí, 800 de total. y el tío no ha tenido ninguna molestia, no ha tenido ningún problema fuera de casta, no. Es fatiga. Es que ya está levantando tantos kilos en la intensificación que, primero, te come el tarro. Hostia, es que esto ya es mucho peso. Ya le entra miedo. Pues claro. Luego, la fatiga se la va arrastrando porque no lo considera nadie. Pero es que ese run run en la cabeza, ese estrés, ese miedo, te aumentan la fatiga. Y Aquí es es, el es duro. problema. Aquí el problema
que veo yo de las metodologías de volumen, inclusive en la misma, que he diseñado un bloque con un poquito más de esos tintes de intensidad o de singles, que dejan los protocolos de singles muy para el final. Sí. O sea, yo tengo días que sí que programo singles a un RP que a mí me interesa para tenerlos engrasados a esa habilidad, porque al final dentro del powerlifting competimos a una. Y es una premisa que a mí me viene obsesionando hace cierto tiempo. Yo era muy clásico a la hora de programar, o sea, hipertrofia, tal, todos sabemos cómo. Y al final fui dándole un poco de prioridad a esto. Incluso puedo meter un PAP en bloques de hipertrofia o una single fatiga después del 3x10 con una carga. Pero me gusta ir metiendo una single de vez en cuando. No siempre, ¿eh? No quiero ser el tontito de las singles, ¿vale? Esto es powerlifting. Pero esto es un pequeño inconveniente que le veo a las metodologías de alto volumen, inclusive a la mía. Pero lo intento arreglar pues de esta manera, introduciendo protocolos de singles. No tiene que ser ni en una variante ni en un movimiento de competición. Puedes incluir un PAP, yo que sé, en un hip thrust para mantener esa chispa. A mí me gusta mucho eso. Yo es un problema que empecé a observar hace años, que es que al picking me llegaban todos muy torpes a la single y que no le sacaban un verdadero partido. Había mucha discrepancia entre la RM estimada en la acumulación y en las intensificaciones. Y ellos mismos me lo decían, dicen, Quique, es que llego a las singles y es que no sé hacerlas. Que no, me da mucho miedo, tengo muchas barreras mentales, estoy súper raro, es demasiado peso de repente. Y ahí ya empecé también, por otra parte, fui viendo cada vez más esa tendencia en otros entrenadores y cómo la resolvían. Entonces me fui quedando con sus herramientas. He utilizado mucho y me gustan un montón las top set en fatiga. En muerto no, en muerto yo no uso eso. En muerto prefiero una top set normal. En muerto no me complico la vida. El muerto, la planificación mía del muerto es la cosa más sencilla que hay. Y Lineal. encima la selección de los ejercicios es igual. O sea, es que es como decía Bill Starr a Luis Simmons, todo hace mejorar el Todo peso mejora el muerto peso menos el peso muerto. muerto. Entonces, Es al verdad. peso muerto yo no le hago mucho caso en eso, es simplemente meterle un poquito de volumen, luego su intensidad y evitar que te rompas. Es más gestión de la fatiga al peso muerto que otra cosa. Sí. En eso estoy de acuerdo. Y ahora, las Hombre, igual el sentadillas, sumo igual otro tipo de tratamiento. en la sentadilla sí que llego a poner, sobre todo en la segunda mitad del bloque de volumen, que lo mencionaré ahora cuando siga hablando el resto de los bloques. Sí que pongo muchas veces una top set en fatiga o una top single en fatiga de una variante autolimitante. Y en banca, en banca siempre estamos ahora intensificando algo. Si no es a una single, es a una doble. Ahora en todos los bloques algo se intensifica. Aunque sea un press militar. Pero en la banca, como al ser tan técnica, viene muy bien aprender a aplicar esa técnica a alta intensidad mientras sigues trabajando ese volumen a baja intensidad. Sí. Yo tengo un mantra para banca que es: ¿cómo puedo mejorar mi banca? Haciendo mucha banca, muchas veces, muchos días, de muchas maneras. Sí, mucha banca, muchos días, mucho volumen. Sí. Y de muchas maneras también. También. Hemos estado hablando que tú dejas quieto, que vas evolucionando en intensidad lineal. Es un poco al contrario, ¿no? Que dice Seiko que él hace cycling. No mete las tiradas más pesadas junto a los picos de volumen. Pero nosotros, porque dice que es cuando aparecen molestias. ¿Tú qué opinas de esto? Pues yo dejo protocolos fijos, ¿eh? Igual Sí, evoluciono hasta un 5x5 al 85% en los bloques. claro, a ver, aparecen molestias si el atleta no está adaptado. Pero ahí está la gracia de hacer una planificación lineal y mantener una intensidad moderada y unas variables más o menos fijas, que es que el atleta se adapta. Entonces, en base a ello, como yo le voy subiendo poquito a poquito todo, el cuerpo se adapta y en el momento en el que llegamos a esa extralimitación funcional, a ese final de bloque, que ya pueden aparecer molestias, es normal, pero los atletas saben que la semana siguiente tienen una semana de recuperación. No una descarga, yo ya no hago descargas, no hago semanas intro, simplemente empiezo la progresión simplemente la progresión empieza más conservadora, la siguiente. Entonces, la siguiente semana, como va a empezar a RPE 3-4, yo no lo llamo semana de descarga, es que es la misma naturaleza de la progresión. Como es la primera semana, es ligera sí o sí, y eso ya te permite disipar fatiga mientras trabajas la técnica de los nuevos ejercicios si es que han cambiado. Entonces, esto te permite
que la atleta se recupere muy bien, que encadenes sin parar bloque tras bloque. Y claro, lo que tengo yo, que fue algo que le di mucha importancia y lo busqué mucho, tengo una capacidad de que mis atletas encadenen bloque tras bloque tras bloque tras bloque y consigan un efecto de segundo orden bestial. Eso Entonces, es la clave. en el momento en el que llega el bloque de volumen, pues, tienen una capacidad de trabajo que les puede durar un año entero, casi. O sea, de que no paran. Que te dicen, me siento increíble. Sí, de que se sienten impecables. Lo malo, que también en ese efecto de segundo orden puedes arrastrarte algo de fatiga. Entonces, por eso también tienes que estar pendiente de la recuperación, porque de repente ha ido una preparación súper bien y llega la segunda semana del bloque de hipertrofia que has hecho ya al final de la preparación y empiezan las molestias. Y es que eran cosas que venía arrastrando 5 meses antes, de que no se ha recuperado desde hace 5 meses, del todo. Ese 1% de fatiga que le ha quedado por recuperar, pues ahora no es un 1%, ahora es un 110%. Se ha ido Es acumulando. el mitiquísimo desencofre del hormigón, ¿eh? Que cuando aflojas el Sí, pistón, total. hace ¡pam! Peta el hormigón, te aparece ¡ah, el codo! Me dice, no Sí, entiendo total. nada, la semana de descarga, ¡fua! Me duele el codo, me duele el hombro, me duele la rodilla. Total, ahí es cuando menos te lo esperas está ya todo. Por Sí, eso también hay que obligar un poco a los atletas, eso te lo dice la experiencia muchas veces, por eso hay que obligar a los atletas a que bajen el ritmo. Un poco. Ellos acaban el picking y están pletóricos y dicen, méteme caña. Y digo, no porque te vas a romper. Porque de hecho, esta semana lo más probable es que te aparezcan molestias. Pero quiero que te aparezcan molestias solo esta semana, no se arrastren más. Entonces, pues los picos se pueden alcanzar como quieras. Yo soy muy, en ese caso yo sí que soy soviético. Mira, puedes alcanzar un pico de intensidad y volumen a la vez sin problema. La cosa es que el estrés total tiene que ser tolerable. Ya está. si te recuperas, éxito. Si no te recuperas, pues hay que recalcular. Claro. ¿Haces coincidir las tiradas, por ejemplo, la linealidad al 85% al final de bloque, tanto en el muerto, en la sentadilla como en la banca principal, primaria? Sí, sí, sí. Y ningún problema, ¿verdad? Sin ningún problema. He probado hacer desfase de cada movimiento, llevarlo a Diferente. un... Mm. Sí, por ejemplo, uno que sé que hace esto mucho es Dani Gómez. Él sí que Sí, hace los sí, sí, bloques él sí así. que lo hace, sí. A mí me parece bastante lioso, es un coñazo. Y cuando me pongo a hacer bloques estilo italiano en volumen, que tengo algunos atletas que lo hacen, sí que lo hago así, porque veo que la sentadilla va muy bien con oleadas. La banca no me gustan las oleadas, me gusta lineal, siempre. Mini bloques va muy bien, la banca. Cuatro Sí, sí, semanetas, sí, tres 4 semanitas. semanas. 3 semanas 4 chicas. semanitas en banca con pico de intensidad en la cuarta semana van súper bien. Y en muerto, oleadas pueden ir bien, pero ondulante es lo que yo siempre he visto que ha ido, es lo mejor en el peso muerto, sobre todo cuando un atleta ya es bruto. Cuando ya empieza a tirar kilos, la semana de ondulación le viene como polla a culo. O sea, le va súper bien. Te puedes poner una doble progresión incluso si no quieres que se duerma y le va muy guay. Encima si alargas también mucho el TTP, Time to Peak, y por eso lo único que podría decir yo que desfasto hoy en día es el picking del muerto. El picking del muerto muchas veces hago que se coma la mitad del bloque de volumen. Es decir, el bloque de volumen suele durar, fíjate, 12 semanas en todo el mundo. En chicas son 3 mesociclos de 4 semanas, en chicos son 2 mesociclos de 6 2 semanas. de 6. Y cada mesociclo se sube el volumen. Se hace un pico de volumen brutal. Una barbaridad. Y ahí es donde digo yo siempre a la gente, prepárate que viene el bloque de volumen, que este es el que más fuerte te vas a poner. Viene el bloque de Pues no. volumen número 2. Sí. Ellos Encadenado. dicen cuando llegan sobre todo los chicos, hacen la primera mitad del bloque de volumen pensando que es la única parte. Joder, pues no ha sido tanto como me has dicho. Ya lo sé. Es que te estaba preparando para algo bueno. Y les Para el planto de segundo. repente 5x5 en sentadilla, 4x4 en peso muerto, 5x5 más single en banca, 5x5 el día secundario, 4x6 el día secundario de sentadilla. Y se meten a lo mejor 50-60 levantamientos en sentadilla, 80-90 o llega a poner 110 a una chica en banca y 30-40 levantamientos en el muerto y tan ancho me quedo. Y dicen, su Hostia, puta es una, madre. es una barbaridad, 110, ¿eh? Sí, sí, es muchísimo volumen. O sea, es un 5x5, es más de un 5x5 en las 4 sesiones. Mucho volumen. ¿Puedes comentarnos qué número de levantamientos, margen mínimo, máximo empleas? Banca, muerto, sentadilla. Tomar papel y lápiz.
Este En podcast sentadilla, está siendo una masterclass. sí. En sentadilla también depende del bloque. En acumulaciones más, evidentemente, en intensificaciones menos. Voy a decir los de los volúmenes y promedio, con un margen. En intensificaciones es siempre un 10, 15, hasta 20% de bajada de número de levantamientos. 40 en En pesados. ¿no haces? sentadilla ronda los 40, es un buen punto de partida. 40-50 las acumulaciones, para moverme. En banca, aquí hay discrepancia entre chicos y chicas, bastante. En sentadilla ya la hay, pero en chicos es 40-50, en chicas 50-60 incluso, por esa frecuencia 3. Y he llegado a poner 70 levantamientos en chicas o más. En sentadilla. Sí, Claro, sí. unas zonas al 85 y otras al 70. Hay que tener en cuenta que cuantificamos desde el 65-70%. Sí. En banca, en chicos, en acumulaciones suele ser de 60 a 80 y en chicas de 80 a 100. Y en peso muerto ahí no hay nada de discrepancia. En peso muerto mando lo mismo a todo el mundo, que suelen rondar los 30 levantamientos casi siempre. 20 suele bajar a veces. Hay algunos pickings en gente muy bruta. Amanda ahora, por ejemplo, en picking está haciendo 10 levantamientos, o 11, 9, muy poquito. Hay bloques que meto alguna variante tipo piernas rígidas, que claro, metes un 3x8 y eso te dispara el número de levantamientos. Pero eso te lleva a lo mejor a 40 levantamientos, a la mínima que metes otro 4x4 el día principal. El muerto yo no le he puesto, creo que nunca, mucho más de 40 levantamientos. Y tampoco menos de 10. Pero es siempre para todo el mundo la misma dosis. Porque ahí chicos y chicas no tienen mucha diferencia. Además, diferencias se va a ver siempre en la banca. Porque es donde más diferencia también hay entre chicos y chicas. Haces, como has dicho antes, para las bloques de intensificación, haces reducciones del volumen entre un 10 a un 30%. Yo incluso De un 10 a un 20. de un 10 a un 20. Yo incluso he llegado a hacer en pesados a un 40%. Sí, en gente muy pesada que se fatiga mucho, sí. Pero como yo no llevo gente así, yo suelo llevar gente de un perfil más ligero. No suelen necesitarlo e incluso lo que suelo ver yo es que me suelo pasar de bajar el volumen. Que llegan al picking y es como se duermen. Les falta volumen, les falta esa chispa. Llegan muy dormidos para la intensificación. Por eso cada vez yo iba bajando menos el volumen, no más. Bueno, esto lo hablamos ya por WhatsApp, que TSG tiene la regla del 50-60-30 para reducción de volumen en los básicos, que coincide un poco, al final, si lo haces cuadrar, coincide un poco con la soviética, ¿no? Esa repartición de levantamientos de 50% a la banca, 50% a pierna, 25-25. Vale. Sí. Estas reducciones de volumen al 40, pues al final sacas un poco las cuentas y te coincide con lo de TSG de 50-60-30. Pues, Sí, te iba a preguntar, ¿estatificas número de levantamientos por nivel en diferentes tipos de atletas? se te ha cortado un momento ahí que me he quedado con una palabra que no me he quedado. Sí, que si estatificas número de levantamientos por nivel, como Boris Eiko. Se te ha, se te ha muteado la misma palabra otra vez. Sí, que si estatificas número de levantamientos por nivel, como Seiko. Por nivel, era el nivel la palabra que me faltaba. Nivel, sí. No, no podría, y me parece una regla general maravillosa. Yo sobre todo este lo vi, aplicaba esto muy bien Coimbra. Encima lo va estratificando por bloques. A mí, bueno, Coimbra a mí me fascina. Ese tío me parece es increíble. Cómo ha aplicado también todo, yo me identifico mucho con él. Cómo ha recogido de muchos sitios. Pero yo, en mi caso ahí, fíjate, ahí soy un poquito más emergente yo. De que yo pongo la norma general al novato, porque casi siempre me llegan novatos, y a partir de ahí yo lo que me digo es a subir más volumen, más volumen, más volumen, más volumen, más volumen, cada bloque más, o cada preparación, busco más volumen que el anterior, hasta que veo que ya no vale la pena subir más. Normalmente ya cuando veo que el entreno ya es eterno, ya digo, si está mejorando ya no lo voy a subir más. Entonces ahí es hasta que aguante el atleta, hasta que le aparezcan molestias muchas veces.
Depende de lo juguetón que esté y de cómo sea el atleta de bruto. Si es de estos que me piden, méteme una small off, digo, bueno, no te preocupes que te voy a matar a volumen, por lo que me acabas de decir. Ya sé que Yo a ti aquí, te puedo torturar. yo aquí sí que lo tengo más estratificado, lo quiero decir para que lo tengan los oyentes, ¿vale? Principiante, intermedio, avanzado y ya élite, que hago 350, 500, 750 y 1000 número de levantamientos en los bloques de volumen. Siempre, bueno, lo hablamos el otro día, más o menos lo hacía al principio de una manera más orgánica y al final, buscando información, estudiando, lo estratifiqué así. Siempre a partir del 65%, más o menos, ¿vale? Ahí, en lo que yo pienso de eso, del número de levantamientos, llega un momento, sí, llega un momento, yo desde hace poco me he ido cuestionando de si realmente vale la pena subirlos más por nivel. ¿Por qué? Aquí está la cosa. En mi bloque los protocolos que uso van a ser muy parecidos. La segunda mitad del bloque de volumen, todo el mundo hace un 5x5 en sentadilla. Todo el mundo. No es negociable 5x5 en sentadilla. Es que ahí es donde entra esa parte de me toca los cojones quien seas, aquí no individualizo. 5x5, te la comes. El 5x5 pone fuerte a todo el mundo. 6 semanitas de 5x5 a un chico no se las quita nadie y a una chica 4 tampoco. Entonces, partiendo de eso, claro, hacen un número de levantamientos la mayoría muy parecido. Se salvan por meter más o menos frecuencia, pero ahí ya va a interactuar más la capacidad de tolerancia al volumen que tengan. Pero por otra parte, claro, cada preparación, como han hecho récord, ahora de repente los porcentajes de REM se actualizan y levantan más kilos en el mismo protocolo. Entonces, por otra parte, si consideras el tonelaje, que también es volumen, si consideras, también va a ser mayor aunque no muevan los números de levantamientos. Entonces, ¿qué voy viendo yo cada vez más? Oye, pues a lo mejor vale la pena tanto cambiar mucho el número de levantamientos, no apretarle tan alto, porque puede que te estés jugando muchas veces, que aparezcan molestias y te joda la preparación, porque tengas que bajarle el ritmo una semana y ya te cargas la progresión. Igual vale la pena quedarte un poquito corto, 10 levantamientos a lo mejor, bajarle un 10% y mantenerlo todo, simplemente progresando la carga respecto a la preparación anterior con los mismos protocolos, asegurándote, esto sí, de hacer un récord de tonelaje, que esto lo mido yo Sí. también, y luego hacerlo así hasta que veas que la atleta no mejora, que oye, el estancamiento, que yo vendo mucho por medio del estancamiento, de oye, si estás estancado hay que hacer las cosas bien y mucha gente me ha contratado para salir de su estancamiento, pero que no hay que tenerle miedo. El estancamiento va a acabar llegando y la cosa es que hay que saber gestionarlo y hay que saber actuar ante él. Y El que a veces estancamiento a mí me da mucho rato. a veces menos es más y tampoco hay que caer en la trampa del volumen, que puede subir el volumen, lo primero que no se recupere, lo segundo que pete. O sea, que el volumen no es la panacea, o sea, hay que saber manejar bien las Eso es, variables. totalmente. Hay que dar la dosis necesaria, o el volumen al final es una dosis. Tienes que dar la dosis máxima adaptativa. Si tú ves que el atleta está mejorando con una dosis, ¿para qué se la vas a subir? Que es tontería. Te lo vas a jugar, te lo vas a cargar al atleta, déjale ese volumen, no necesita más. Y encima, como está progresando, cada vez que repita ese protocolo va a hacer más tonelaje. Entonces, déjalo, no toques. Déjalo ahí. Sí, sí, es verdad. Eh, hemos analizado este núcleo duro, hemos explicado el bloque de hipertrofia, diferentes tintes del bloque volumen. Sigue explicándonos un poquito tus bloques. Luego, como ya he dejado muchas bases sentadas de los bloques, aquí voy a ir más rápido. El bloque de fuerza base, que vendría después, es una intensificación de la hipertrofia. Cabe decir que en hipertrofia, en chicos siempre pongo solo un mesociclo, es raro que ponga dos. En chicas sí que puedo llegar a poner 2 mesociclos de 4 semanas, porque si no es muy cortito. Y son reiniciar progresión, pero cambiando alguna costilla o metiendo un poco más de volumen, simple y llanamente. En fuerza base intensificamos, 4 semanas en chicas, 6 semanas en chicos, lineal, una single. Básicamente es como un picking. Yo lo replico mucho lo del picking, porque quiero usarlo como un benchmark. Quiero usar el bloque de fuerza base como para practicar o ensayar cómo le funciona el picking a esa atleta sin hacerle un picking. Para que cuando llegue el picking lo clavo. Entonces yo utilizo el fuerza base como un experimento, muchas veces, de cómo le funciona la intensidad a esta atleta. El volumen es la cosa más predecible que hay, es maravilloso, por eso me gusta mucho trabajar con el volumen,
porque es muy predecible. Tú sabes que más volumen, mejor. Menos volumen, más recuperación. Más volumen, más fatiga. Volumen máximo adaptativo, siempre mejora. O sea, eso es siempre así. El volumen. El volumen se comporta de una forma muy predecible. La intensidad no. Lo mismo a un tío, la intensidad alta le hace mejorar, a otro le da molestias, a otro se le queda un poco corto el estímulo porque no hace bien la técnica. Es una movida. La intensidad es muy compleja de predecir, al menos para mi metodología. Entonces, la intensidad la intento mantener siempre por eso, muy fija, dentro de unos márgenes que yo tengo dominio, y a la mínima que me salgo de ahí, ya me vuelvo emergente yo también. Meto RP, porque ya no me fío de mi predicción. Entonces ahí le pongo las singles por RPs casi siempre, a menos de que sea alguien que haga lo que le sale de los huevos. Entonces ahí prefiero yo predecir de forma conservadora y quedarme corto, y luego a lo mejor la última semana ya le doy rienda suelta, como hace Gallardo. Pero si no, la mayoría, si veo que tienen un mínimo de cabeza, les pongo RPE y rienda suelta a rendimiento. Y las back-off las pongo siempre a carga fija. ¿No Pues, planificas no planificas los saltos de semana en semana sí, para ver lo que sí, funciona? sí. En las back-off, sí. Las back-off siempre son saltos dentro de un rango de porcentaje de RM para evitar que overshooten el RPE y siempre cumplan con esa dosis de entrenamiento. Pero las top 10 no, las top 10 te las dejo libres. Siempre les digo, oye, ten cuidado, no te pegues aquí 20 kilos de salto, porque te va a fumar el RPE, pero calcula que más o menos tendrás que progresar unos 5 kilos cada semana, 7 kilos y medio si levantas más, 10 kilos si tienes 300 en algún movimiento, ahí vale. Pero siempre ten en cuenta las aproximaciones, ve subiendo según te vayas sintiendo, porque yo lo que quiero es que cumplas el RPE, no que busques forzar la progresión. Si buscaste forzarte la progresión, solo te hubiese puesto RP la primera semana y la siguiente te hubiese puesto yo la carga. Pero si te pongo el RP es porque la prioridad es que cumplas el RP. Si te pongo la carga es que la prioridad es que cumplas la carga. Mm. Y el bloque de fuerza base acaba con una máxima en variantes. Ya está, eso es la off-season. Y ahí meto bastante trabajo de GPP, meto mucho trabajo entre hipertrofia y fuerza base de cardio, alta intensidad y baja intensidad, meto mucha movilidad, mucha estabilidad, coordinación, movimientos así muy de CrossFit, me gusta mucho meter. No demasiados, a lo mejor en los calentamientos y en 2 sesiones, porque es un extra, simplemente, tiene que tener su lugar, pero no es CrossFit lo que hacemos. Pero viene muy bien. Y luego ya vienen los bloques buenos, bloque de volumen. Bloque de volumen dura 12 semanas. Sí, una Es el bloque pregunta, con más volumen. antes de meternos en la chicha. ¿Introduces días de potencia o con resistencia variable o pliométricos? No, no me gusta la pliometría, porque le da mucho estrés a los tendones. A ver, es un entrenamiento de tendones, Sí, es claro. para lo que es. Y al final lo que acabo viendo es interferencia, solo. La pliometría para nuestro deporte, que no es tan explosivo, no le veo utilidad. En la carrera esto lo fuimos hablando, fíjate. Hablé yo con un profesor que era un crack, que es Miguel Fernández del Olmo, y él decía lo mismo, que es la pliometría para los deportes de fuerza no lo veo. A lo mejor para halterofilia, como mucho, bueno. Pero para levantamientos de potencia, de power y tal, es que no son levantamientos explosivos, son levantamientos de lucha, de grindeo. Por la misma razón por la que a mí no me gusta el entrenamiento basado en la velocidad para nuestro deporte. Y fíjate que yo el RPE lo utilizo basado en la velocidad, pero la velocidad cualitativa, no cuantitativa. Me pego. Sí, básicamente. A ver, no, es al revés. Es para mí lo que la mayoría de la gente llama RPE, para mí es RPEO. Para mí el RPE es el esfuerzo El rapeo. proyectado, Sí, vale, entendido. porque se proyecta un RM estimado. Entonces tiene que ser objetivo. Luego, RPO me refiero a RPE basado en la velocidad. Lo que decía Mladen en su libro, el RP output, sí. que le llama él. Sí, el ¿Vale? output, sí. Sí, velocidad percibida externamente. Sí, eso es, exactamente. Entonces, yo pliometría no meto. Lo que sí que meto es explosividad, velocidad, potencia. Me gusta mucho el kettlebell swing, por ejemplo. Me gustan ejercicios así raros de CrossFit. Eso lo he comido también mucho de Rubén, que él decía mucho de que la gente, los entrenadores no tenían cojones a salirse de la zona de confort, de las líneas, de la especificidad. Y había que experimentar un poco porque, a ver, un kettlebell swing a un atleta no le va a hacer daño. Como mucho, no vale para nada. Pero como poco, ya le das una habilidad. Y lo mismo es, oye,
Estoy trabajando en un kettlebell swing. Hostia, pues estoy trabajando en una bisagra de cadera. Y he ido observando que hasta la persona más torpe con el peso muerto, haciéndome un kettlebell swing, me hace una bisagra de cadera perfecta. Oye, pues si lo pongo con un refuerzo, como un refuerzo para ese patrón de movimiento, un día que trabajo una bisagra de cadera pura, incluso de calentamiento, puedo potenciar mucho más ese efecto que busco. Y es más entrenamiento, además de añadir la parte de cardio, que lo puedo hacer con el circuito. Entonces tengo ahí más cosas de utilidad. La parte del cardio, que eso no tiene debate. No sé la gente que discute de si va a hacer cardio o no. Vamos a ver. Si no eres capaz de aguantarme un 5x5 de sentadilla, no te vas a poner fuerte. Para aguantar un 5x5 de sentadilla tienes que tener buen corazón y buenos pulmones. Hace falta muchos soy yo. huevos para hacer un 5x5 al 85%, por ejemplo, con Soy 200 yo. kilos. Soy un hipócrita de mierda en ese aspecto, porque yo no hago cardio casi nunca, pues soy un pavo de los cojones. Por eso tampoco estoy fuerte. Por eso no me pongo. Claro, por eso él llega al 5x5 y me muero. Pero mis atletas no. ¿Por qué? Porque ellos hacen lo que yo les digo y yo no lo hago. Por eso yo estoy como estoy y ellos están fuertes. Hacen lo que digo. Bueno, Básicamente. tu No sé prioridad cómo es ir. otra. Tu prioridad es otra. Sí. Aparte, a ver quién cojones sale a 40 grados a correr, ¿eh? Ya, ya. Buah. Pero Bueno, bueno, el bloque de seguimos volumen con entonces. bloque de volumen. El bloque de volumen son siempre 12 semanas. Es el doble de duración o el triple que las chicas. Porque es el bloque más importante. Es el bloque en el que estamos trabajando los básicos ya. Estamos haciendo la principal acumulación y es además donde más hipertrofia ganan. Porque es donde más volumen hay. Donde más se mejora la técnica. Y donde se sienta todo. Es que en el bloque de volumen se trabaja todo. Se baja un poquito la parte del GPP para centrarnos más en los básicos. Pero ahí es donde yo me siento más cómodo. Fíjate, cuando un atleta está en un bloque de acumulación, encima van haciendo pequeñas intensificaciones. Y como estoy capaz de predecir tanto cómo va a ir el atleta, y yo estoy en mi salsa, en bloque de volumen. Luego llega ya el bloque de picking, que es una réplica del de fuerza base, muy sencillo, no puede ser más sencillo, es lineal también. Aunque sí que hay, como te he dicho antes, en el muerto puedo poner un poco juguetón. En el muerto puedo haber puesto en la segunda mitad del bloque de volumen, ya puedo haber empezado su picking, y habiéndolo hecho ondulante. Esto es muy típico, ¿eh? No, o sea, lo hace más gente de la que nos pensamos. Sí, sí, sí. Es muy común. Por eso lo empecé a aplicar. Yo digo, coño, si lo hace tanta gente no será por cualquier gilipollez. Voy a probarlo al menos. Si te quitas esa fatiga del volumen y empiezas ya la supercompensación. Sí. Y te puedes centrar mucho más en la sentadilla. Incluso puedes cuadrar que el pico de la sentadilla venga justo después de una ondulación en el muerto, que suele ser así. Porque claro, si mi bloque compare de semana, siempre si te das cuenta, tienes que empezar entonces el bloque, si quieres un pico, tienes que empezar por una ondulación. Entonces, la penúltima semana es ondulación. ¿Qué pasa? El muerto es el viernes, la sentadilla es el lunes. Entonces, la quinta semana, el muerto hace ondulación y el lunes siguiente tienes el pico de sentadilla. Queda clavado. Queda clavo, queda perfecto. ¿Luego el muerto se come un poquito la fatiga a la sentadilla? Sí, pero tampoco le molesta mucho al muerto la fatiga a la sentadilla. Y de hecho, coño, en Power competimos con el muerto al final, entonces ahí no tiene escapatoria. Te viene hasta bien practicarle en fatiga, pero la sentadilla no, la sentadilla tiene que ser fresco. Y bueno, pues esos son los bloques principales, los 4. Luego creo un quinto yo. Un quinto nacido de la necesidad de trabajar la técnica en atletas súper torpes y de recuperar más, sobre todo de cara a lesiones. Es el bloque que yo he bautizado como cimentación. Es un bloque muy basado en el PG1 de David Coimbra. Es muy parecido al suyo. Es muchísimo volumen de básicos o variantes muy específicas, poquita frecuencia, puede ser frecuencia 2, 3 máximo en banca, por ejemplo, siempre 2 en los movimientos, e incluso en alguno frecuencia 1. Pero ahí es donde se meten protocolos de altas series, bajas repeticiones, siempre de 2 a 4 repeticiones, con el 60-70% del RM máximo y buscando siempre esa consistencia en la técnica. Esto lo he aplicado con algunos atletas míos que eran súper inconsistentes y les ha venido súper bien. Entendido.
Una pregunta que me ha quedado del bloque de fuerza base. ¿No introduces protocolos de voluminización dentro de ese bloque o solo buscas intensificar en la variante? O En ya el picking. sí, no, en el bloque de fuerza base. O con ya la propia voluminización de la hipertrofia, del bloque de hipertrofia ya te sirve. Solo busco la torse de los básicos. Claro, porque ya el pico de volumen yo lo alcanzo en la acumulación. Ahí me gusta mucho diferenciar los objetivos, ¿ves? No me gusta mezclar, porque entonces ya es, ¿qué hago en cada bloque? Hago ahora en el fuerza base una intensificación, pero también una volumenización, o busco un pico de volumen, o busco un AMRAP, busco todo, porque encima todo te da datos. Es como, vale, quiero la single porque me va encima a exponer a esa máxima, ese esfuerzo máximo. Pero también me interesa ese AMRAP para trabajar las repes altas y la tolerancia a la fatiga, pero también me interesa ese pico de volumen para la capacidad de trabajo y ese récord en tonelaje. Claro, pues yo busco todo, pero en cada momento diferente. Porque siempre se hace algún pico de alguna forma. En las acumulaciones siempre es de volumen, en las intensificaciones de intensidad y puntualmente en alguna variante, digo, vamos a hacer un AMRAP, sobre todo en la banca. Sí, responde bien. O una sentadilla, si es propenso Ujú. a. La sentadilla no me gustan mucho los AMRAPs porque la técnica es que se va muy al carajo. Sí, a partir de la repetición 8 por ahí, entre la 5 y la 8, hay que ver, se O desvirtúa no un me hacen poco. AMRAP. O directamente no me hacen ni el AMRAP. O sea, que se hacen caca en la ARP 8 o 9, dicen, ¿estás tú que tiro otra? Para eso les pongo simplemente una top set que me la intensifiquen y ya está. Y ya está, percibes el reír y punto. Sí, punto pelota. Y luego en la parte de hipertrofia es más sencillo aún, porque en hipertrofia aquí estoy jugando bastante. Ya digo, yo soy un científico loco. A un primer mesociclo ahora metabólico, es repes altas a morir, es 15 a 20 repeticiones, o de 10 a 15, o... Es un punto más, no es todo ahí, ¿eh? Cada cosa tiene sus rangos. No te voy a poner una sentadilla a 15 repeticiones, pero te le pongo a 8 o 10. Westsider, ¿eh? Sí, sí, a morir. Pero los accesorios sí, los accesorios van 15, 20 repeticiones. Una prensa 15, 20 repeticiones a morir. Claro, son 4 semanas en todo el mundo porque no aguantas más de 4 semanas. Ya vas potando en los entrenamientos y todo. Entonces es muy cañera. Luego viene la fase que le he cogido el nombre a Carlos Vázquez. Aquí le mando un saludo al homosexual Grande Perre Journey. ese es, con todo mi cariño a esa rata que me está escuchando, a que es colega mío. Sí, Y sí. él, por ejemplo, a su bloque le llama extensivo e intensivo. ¡Fua! En Y por plan en eso se lo he total, cogido. ¿eh? Sí, no se quedó calvo, la verdad. Y yo al segundo mesociclo de hipertrofia le llamo extensivo, que suele ser de 8 semanas, y es muy como el de powerlifting, es muy parecido. Rangos moderados, y a un RP moderado también, es todo muy moderado. Y luego ya viene otro bloque que también quería experimentar, porque ahí estoy aprovechando para quitarme espinitas así de cosas que quería probar. Es muy estilo Coach Joseca, el tercer mesociclo, que es muy poco volumen, o sea, muy pocas series, pero súper alta intensidad y mucho volumen por serie. A lo mejor es solo una serie de sentadillas, pero es una serie llevada al fallo y luego 3 drop sets. Sí, más rollo heavy duty, por así Sí, total. decirlo. Es un entrenamiento heavy duty, total. En todo. O sea, hay en movimientos en los que te pongo rest pause, otros drop set, otro serie gigante. Pero es mucho volumen total con muy pocas series. Son entrenamientos muy cortos, claro, es menos de una hora. Viene muy bien para ese atleta que dice, oye, estoy ahora de exámenes o tengo muy poco tiempo para entrenar, tengo que entrenar en 40 minutos y no te preocupes. Papá, te lo solucionas, pero te vas a cagar. Entonces le pongo esa tralla y bueno, tengo ahora a Ethan, uno de mis atletas más antiguos también, alias La Vaca. Dice, hoy, después de la primera semana de este bloque, dice, tú cabrón, que vaya, tengo que hacer ahora la segunda sesión todavía de pierna y tengo agujetas de la primera, hijo de puta, que se lo he hecho 3 series. Ya te decía yo que te ibas a cagar. Ahí estoy experimentando porque como nunca uso drop sets ni técnicas de entrenamiento avanzadas, pues quiero probar a ver qué tal van dentro de mi marco de planificación. También antes estaba haciéndoles a ellos bloques de fuerza base, pero claro, es un suicidio meter después de este bloque de heavy duty un bloque de fuerza base. O venga, ya te has muerto, pues ahora te voy a volver a matar.
No, luego vendrá un bloque más chill, un bloque más tranquilito o un par de semanas puente para recuperar y listo, y vuelta al metabólico otra vez, a repes altas. Estoy experimentando esto. Y lo hago así, no lo hago normal, sinceramente, más por cambiar de aires y por hacer que el atleta se entretenga cambiando los bloques, para que no sea tan monótono el entrenamiento de hipertrofia, porque si no es un coñazo. Sí, sí, no, me parece muy bien. Estás explicando tu sistema y al final estás investigando y siempre probando cosas, que también está guay. Mm, Si no, siempre totalmente. caemos en lo mismo, ¿no? En esa Ujú. organización. Eh, Te quería hacer una última pregunta antes de la pregunta sorpresa y te voy a hablar de la especificidad al movimiento de competición a lo largo de la temporada. No full especificidad de ir a 1 RP10, sino mantienes el movimiento de competición con ciertos tintes, por ejemplo, el bloque de hipertrofia, una sentadilla barra baja, tempo 6. Sí. La mayoría de las veces sí. Lo mantengo, a mí me gusta mucho en off-season trabajar el movimiento de competición a repes alta, RAW. Al menos en sentadilla y banca. En muerto no. En muerto, fíjate, varío más. ¿Por qué? Porque cuando haces el muerto RAW, es solo quitarte el cinturón, si te das cuenta. ¿Y a repes altas se ha muerto? Sí, pero para meterte repes altas ya te pongo una variante que te dé también más rango de recorrido y ya aprovecho con eso la hipertrofia. O si no, te pongo una variante técnica tipo un peso muerto con pausa que te va a hacer refinar muchísimo más la técnica y es súper específico. Entonces, el beneficio que gano poniéndote una variante, considero yo, humildemente, el peso muerto es mayor para mí el que conseguiría si hago el mismo protocolo, pero con el movimiento de competición. Porque además me interesa más aún en ese movimiento esa recuperación, ese cambio de aires, ese salir de la especificidad. Porque ya el peso muerto suele ser muy específico, entonces no me interesa mantenerlo tan específico en una off-season. Pero la sentadilla, por ejemplo, sí, porque la sentadilla, al tener 2 o 3 piezas de material que tienes que llevar puestas, el quitarte las 3 o las 2 que uses, ya cambia muchísimo el movimiento. Y si encima no haces esas repes altas, ya ni te cuento. De la sentadilla RAW a 8 repeticiones en hipertrofia va de puta madre. Y la banca no tiene lo mismo, pero al ser también el gesto que menos fatiga y que más se beneficia de la hipertrofia, pues le viene muy bien también las repes altas para esa hipertrofia. Entonces el movimiento de competición a repes altas va muy guay el día secundario. E incluso ahí me puede gustar, cuando hago eso, me gusta acabar con un AMRAP en la banca. Ahí lo encadeno, justo así aprovecho la situación. El resto de las ocasiones, si veo que un atleta está muy verde de técnica, que está muy jodido, ahí pongo los 2 días variantes, que ataquen esa técnica. Me gusta mucho la combinación de sentadilla con tempo de excéntrica con sentadilla cajón el otro día, por ejemplo. Eso es muy de refinar la técnica. Si vienes muy hecho polvo de la sentadilla, ahí me obligas a ponerte variantes autolimitantes. Es dependiendo de la situación y de las necesidades del atleta al final. Cuando puedes, pues hombre, ¿para qué vas a quitar especificidad? Cuando puedes seguir potenciando eso, pero siempre teniendo en cuenta que hay que recuperar. Si hace falta más recuperación aún o más énfasis en una cosa concreta, pues te tendrás que centrar más. A mí me gusta mucho algo que escuché a Rubén decir, que le mandaba a Merigo, es que cuando le intensifica una variante, le pone esa variante a frecuencia 2. Hostia, es un ideón. Es claro, si vas a intensificar un close grip en banca, te pone close grip el día primario y el secundario. A lo mejor con otra variante más la utilizan como variante totem y le pone a lo mejor un día pines y otro día normal, pero claro, es un ideón. Claro, es que así, piensa un poco, ¿para qué le pongo yo esta variante al tío? Para trabajar un punto débil. Hostia, pues no lo va a trabajar más si en vez de ponerse la frecuencia 1 se lo pongo a frecuencia 2. No, le cunde mucho más y le saca más partido a la variante. Pero yo también estoy experimentando ahora con eso y fíjate, eso son cosas que a mí siempre me llaman muchísimo la atención porque digo, tío, es que son gilipolleces, porque son una tontería, es literalmente hacer frecuencia 2 de una misma variante. Pero es que te explota la cabeza porque dices, ¿cómo no se me había ocurrido esto antes? Es un ideón. En vez de
complicarte tanto la vida con cosas súper extrañas y súper rebuscadas, que si entrenamiento vas a la velocidad y su puta madre. No, no. La misma variante que vas a intensificar, usada de tótem en otra sesión. Y buscas un pico de volumen. O mira, otra cosa así que también me gustó mucho, que habló Rubén. ¿Cuántas veces llega la gente a la intensificación y la primera semana la single como si no hubiesen hecho nada? Porque claro, es una single a intensidad muy baja, no hace nada, es que no... Es intro, como si no Sí, hiciese nada. a mí me pasa eso también. Pues en vez de hacer una sola single, ¿por qué no puedes hacer 2 o 3? Hemos desgranado en profundidad el sistema tanto para hipertrofia como para powerlifting de nuestro compañero Enrique. Y allá vamos con la última pregunta. Es una pregunta sorpresa. ¿Te ves más a la larga como generalista de la fuerza o como entrenador de powerlifting de grandes éxitos? Esa es buena, ¿eh? Te he Esa dado no la me la llaga había un hecho poco, yo. ¿eh? Esa es muy buena pregunta, macho. La verdad Pues, está en tu interior. pues es buena pregunta y tengo la sensación, no estoy seguro, tengo la sensación de que cada vez me vuelvo más generalista. Pero me vuelvo más generalista obligado por el mercado, ¿eh? Porque yo desde el principio quería ser de powerlifting, centrado en powerlifting. Pero entre que la mayoría de la gente que me acude no son grandes powerlifters, y no me quejo, son grandes personas, eso sí, pero no son atletas de élite. Alguno a lo mejor se hace atleta de élite, pero como que para esto el nicho es distinto. Al final, por ejemplo, los precios que pido yo, al lado de lo que piden los entrenadores especialistas en powerlifting, son desorbitados. Claro, porque el power normalmente aquí en España es de chavales más jóvenes que tienen una economía, pues, más escasa. Entonces la demanda es menor, pero luego te sales de ahí y ves que hay muchísima gente que quiere hacer power de forma amateur para aplicarlo a su vida y conseguir las distintas ventajas que ofrece el powerlifting y tienen una disponibilidad económica muchísimo mayor. Y además quieren más, quieren una mayor calidad, quieren un entrenador que esté más ahí, que les dé una mayor calidad, una mayor atención. Al final, como el mercado de los coches, ¿no? Al final, el coche que quieres llevar tú de punto A a punto B va a ser un coche barato, un coche que te haga el apaño. Pero cuando ya tienes unas necesidades básicas cubiertas y quieres ir más allá y quieres esa máxima calidad y encima te lo puedes permitir, pues ya buscas un coche bueno. A pesar de que va a hacer lo mismo, pero te va a llevar mejor, más cómodo, más rápido y vas a disfrutarlo más. Hombre, yo no puedo decir que haga exactamente lo mismo que la gente que paga, que cobra menos, porque no es así. Sinceramente, veo lo que hacen compañeros de profesión y con todo el respeto hacia ellos y consiguen grandes resultados, pues hombre, hay cosas que yo hago que ellos no hacen y que suman mucho. Por ejemplo, esa atención diaria muchas veces ayuda un montón al atleta, sobre todo a sentirse cómodo, esa cercanía. Hay gente que es muy desapegada con el atleta. A mí me gusta ser más cercano. Yo a mis chicos cuando tienen algún problema yo les pregunto, les digo: "Oye, necesitas hablar, necesitas que te eche un cable, que te dé algunos consejos". Y más cuando llevas perfiles tipo un adolescente, que le viene muy bien esta figura de autoridad, de referencia, que no solo le enseña a hacer sentadilla, banca y muerto, sino que le enseña a hacer la cama, que le enseña a hacer los deberes, que le enseña a ser responsable. Eso lo veía mucho yo, fíjate, de Seiko. Seiko lo hablaba mucho esto, de: "Oye, el entrenador no solo tiene que ser entrenador, tiene que ser casi el padre del atleta, porque vas a estar mucho tiempo con él. Y si esto no está en orden, no va a rendir". Entonces, el trabajar tanto con personas así normales y corrientes del día a día, que tienen diferentes necesidades y distintas condiciones, sobre todo que hacen power de cierta manera. Pero al tener que adaptarte a tantas situaciones tan diferentes, tienes que sacar muchas herramientas de muchas partes. Y que luego, por esa misma regla de tres, dice: "Oye, tengo un amigo, un atleta tuyo, oye, tengo un amigo que quiere sacar las oposiciones y me ha visto a mí que me estoy poniendo súper fuerte y él dice que quiere tu ayuda también, porque aparte de sacarse las oposiciones, quiere ponerse fuerte". Pues ahí lo tienes ya. Ahí tienes a un tío que quiere ser powerlifter y además bombero. Y le está preparando las oposiciones de bombero. Cuando a mí nadie me ha enseñado hasta ahora a hacer un Kurt-Naver, ni nada de esto, he tenido que investigar yo. Pero lo planifico también. Claro, lo planifico también, lo meto todo.
o la parte del GPP. Aquí, por ejemplo, me veo mucho como Luis Simón en el futuro, que es ese entrenador que es muy especialista en fuerza, pero al mismo tiempo sabe trasladar esa fuerza a muchos otros ámbitos o incluso sabe también planificar de otras cosas. Es decir, es un entrenador que puede poner fuerte a cualquiera y le hace bueno su propia disciplina, dentro de unos márgenes. Yo, por ejemplo, no puedo ser preparador físico de un equipo de fútbol, no sé, pero yo qué sé, he entrenado a un futbolista en específico de 1-1 y le he hecho preparación, o a un tenista, o a un jugador de pádel, o muchos luchadores también. Hombre, al final todo el mundo va a tener un deseo de ser más fuerte y va a tener un objetivo de rendimiento deportivo, y tú como entrenador vas a tener que buscarte la vida. Nada, vas a tener que buscarte la vida tú como entrenador para que ese atleta esté contento y siga contigo. Porque al final del día todos tenemos que cobrar, todos tenemos que comer y todos tenemos que trabajar y vivir de esto. Así que, hombre, yo no estoy infeliz ni incómodo en un mercado en el que sea generalista de la fuerza, siempre que el 80 o 70% de mi trabajo sea power, sea fuerza pura y dura y pueda aplicar las herramientas que he ido aprendiendo. Pero vamos, que si tengo que combinarlo, yo no tengo absolutamente ningún problema y lo más probable es que sea incluso mejor para tener más puertas abiertas, como diría mi madre cuando me decía, estudia inglés, hijo, que te abre muchas puertas. Aquí igual, la generalista de la fuerza que te abre muchas puertas. Pues nada, Enrique. Bueno, los dos es domingo, estamos grabando, esto saldrá seguramente dentro de 15 días. Tenemos obligaciones familiares. Muchas gracias por tu tiempo. Como veis, ha sido un podcast totalmente diferente, más de papel y boli, rollo masterclass. Espero que, hablando de programación, de lo que nos gusta a nosotros, podríamos hacerlo de 3 horas más si quisiéramos, Sí. pero hemos ido al grueso del sistema y espero que os haya servido a los entrenadores o los atletas que tengan inquietudes acerca de programación. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí y muchas gracias por tu tiempo. Nada, un placer estar por aquí. Espero que todos los que han estado escuchando hayan podido aprender alguna cosilla. Si es así, pueden contactar, me pueden decir por mi cuenta de Insta, strength.face, es PH para los que no sepáis inglés. Me decís qué habéis aprendido, qué cosas os han resultado curiosas. Puedo hacer incluso contenido de ello, y mola bastante. Y bueno, todo apoyo que me deis es bienvenido es, y el feedback que reciba. Hate ya recibo mucho, así que ahí no me importa demasiado los comentarios de hate, pero los comentarios positivos siempre son bienvenidos cada uno de ellos y los leo todos. Pues nada, Enrique, un auténtico placer, como siempre. Estamos en contacto con nuestras deliradas y seguimos. Que vaya bien, jóvenes. Gracias.